Gracias por darle clic a este video y bienvenido a tu nueva receta. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo vamos a hacer este súper delicioso Oreo Cheesecake sin horno. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso para hacer este súper delicioso Oreo Cheesecake sin horno. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso. Pues ahora te voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso cheesecake de Oreo. Aquí tengo mi queso crema. Está a temperatura ambiente porque lo he dejado fuera de la nevera para que sea mucho más fácil de utilizar. Aquí tengo también las galletas Oreos que vamos a necesitar. Tengo azúcar blanca. Tengo mi heavy cream que está todavía fría. Así te recomiendo que en este caso te la presento aquí. Luego la vuelvas a colocar en la nevera hasta que terminemos todos nuestros otros pasos. Aquí tengo también nuestra vainilla. Siempre recordarte que ahí debajo en la caja de descripción te dejo detalladamente de todos los ingredientes que utilizamos aquí en estas y en todas las recetas. Así que vamos inmediatamente al próximo paso. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra base. Aquí que como tú puedes ver aquí, voy a colocarlo aquí en mi procesador y vamos a empezar a triturar muy bien todas nuestras galletas poco a poco, como ya tú puedes ver aquí. Y así te tiene que quedar tu galleta bien triturada en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar al microondas nuestra mantequilla hasta poderla derretir y la vamos a integrar aquí en nuestra galleta. Movemos constantemente hasta que te quede así en esta consistencia. Ya en este punto ya tiene que tener tu molde listo para entonces vamos a colocar nuestras galletas. Aquí en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra base. Recuerda que en este punto, en esta receta y en este punto no vamos a utilizar el horno, así que te recomiendo que inmediatamente termine de formar tu base, la coloques en la nevera y ya estará listo. Entonces para empezar a hacer nuestra deliciosa mezcla en este punto, así que muy bien, únelo todo muy bien en tu molde hasta que tú veas que te quede así. La pones a refrigerar, entonces inmediatamente vamos a empezar a batir nuestra crema batida o heavy cream o whipped cream como tú la conozcas. Vamos a batir bastante bien. En este punto vamos a hacerlo más o menos aquí como ya tú ves en este punto medio paro. Vamos entonces a colocar nuestra vainilla y nuestra azúcar y seguimos batiendo bastante bien hasta que tú veas más o menos que tenga una consistencia un poquito en punto de pico, por decirlo un poquito más sólida. Sigue batiendo aquí, ya cuando tú veas más o menos en este punto que esté así, entonces vamos a integrar nuestro queso. Recuerda que el queso está a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil a la hora de mezclarlo. Así que inmediatamente seguimos batiendo. No te puedes cansar porque tenemos que batir bastante bien, no de más, pero sí hasta que esté integrado tanto lo que es nuestra heavy cream con nuestro queso crema. Y así te va a quedar la consistencia tanto de heavy cream como de queso crema. Y ya entonces estamos listos para agregar nuestras galletas. En este punto aquí dejé un poquito de galleta porque vamos a integrarla aquí en nuestra mezcla. Y seguimos mezclando ahí en forma envolvente hasta que todas esas galletas estén integradas perfectamente aquí con nuestro queso y demás ingredientes. Y hasta que voy aquí mezclando, quiero recordarte y siempre decirte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta. Así que espero que te sigan gustando estas y todas las demás las recetas que estamos creando aquí en el canal. Así que si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas estas y todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí. Así que en este punto vamos a mezclar bastante bien hasta que tú veas que todas tus galletas estén sumamente integradas. Ya entonces procedemos a montar aquí en nuestro molde. Recuerda que esto lo dejamos reposar en la nevera hasta que tenemos todos nuestros ingredientes ya completamente listos. Así que en este punto trata de formarlo lo más liso posible, como se te haga mucho más fácil. No tiene que quedar perfecto, pero sí como tú puedas ver que esté sumamente plano en todo lo que tiene que ver con el molde. Así que trata de mezclarlo bien y colocarlo así en esta forma, como tú puedes ver aquí que lo fui haciendo y dándole un poquito más de forma aquí a nuestra deliciosa mezcla. Y luego de esto entonces yo lo dejé reposando toda la noche en el refrigerador en la parte de abajo, así que te recomiendo que si no te lo vas a comer con mucha prisa, lo dejes todo reposar toda la noche.
Y ya después que lo he dejado reposar toda la noche, mira cómo se ve. Así que estamos en el momento de empezar a decorar nuestro delicioso cheesecake de Oreo sin horno. Así que en este punto te voy a dejar esta idea de cómo quise decorarlo y cómo lo fui decorando. Aquí todo lo que hice fue que trituré un poquito más de galletas y aquí le voy a poner esta decoración. Aquí lo puedes hacer como tú prefieras, a tu gusto o que tanto te gustan las galletas o el chocolate. Así que en este punto aquí utilicé estas mini Oreos que son un poquito más pequeñas, así que ya tú te le puedes recomendar estas si tú quieres utilizar las grandes como se te haga mucho más fácil. Aquí se siempre recuerda que te quiero compartir contigo una o dos opciones de cómo puedes realizar esta súper deliciosa receta de este delicioso cheesecake de Oreo sin horno. Así que inmediatamente ya después mira cómo quedó. A mí me fabuloso, que me encantó el resultado de cómo quedó. Así que llegó el momento de cortar nuestro delicioso cheesecake. Como tú puedes ver, como te dije, yo lo dejé reposar toda la noche para que tenga una consistencia mucho más sólida, porque recuerda que no estamos utilizando ni huevo ni horno. Así que te recomiendo dejarlo bastante tiempo, podría decir 4 o 5 horas, hasta que tú veas que ya la consistencia está un poquito más sólida. Así que llegó el momento ahora de servirte este pedacito. Y si has llegado hasta este video, muchísimas gracias. Siempre recordarte que tratamos de compartir la forma en que realizo cada receta, así que espero que te sigan gustando estas y todas las demás. Así que inmediatamente, con mucho cuidado, vamos a proceder a sacar nuestro delicioso pedazo de este rico y delicioso Oreo cheesecake, que yo sé que si haces esta receta vas a quedar encantada y te va a encantar el resultado de la combinación fácil y sencillo de este delicioso cheesecake. Así que me voy a servir aquí para que tú veas más o menos la consistencia. Y si quieres agregarle un poquito más de extra, te recomiendo que le ponga más chocolate. Así quise yo acompañarlo también y ponerle un poquito más de chocolate bañado ahí encima con todas nuestras Oreos. Así que te digo, si te gusta más el chocolate, también puedes agregar un poquito más de chocolate para la decoración y así se ve súper delicioso y exquisito. Yo sé que si estás viendo este video tienes que tener la boca vuelta agua de este súper delicioso postre, que yo sé que a ti te va a quedar delicioso y te va a encantar. Así que te voy a mostrar aquí para que veas cómo se ve la consistencia de este súper delicioso cheesecake, que ha quedado perfecto. Así que no te complique, haz esta receta para que tú veas que te va a encantar con esta combinación del chocolate, la Oreo. Esto está delicioso, el queso, una explosión de sabor. Así que esto ha sido el resultado de esta súper deliciosa receta que quise compartir con todos ustedes, de este súper delicioso cheesecake de Oreo sin horno. Así que ve corriendo, compra tu receta y prepara esta receta. Así que déjame ahí en los comentarios qué te ha parecido esta receta y si te atrevería a comerte este delicioso cheesecake de Oreo sin horno. Así que nada, espero que te siga gustando cada receta. Recuerda suscribirte, compartir el video, activar las notificaciones para que no te pierdas estas y todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí. Así que nada, como ya tú sabes, seguiré comiendo aquí. Esto está súper delicioso. Bye, hasta la próxima. Rico.